a la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, queridos televidentes, y a todos los que nos ven por las redes sociales. Aquí está la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto a través de su programa La Luz de la Verdad. Hubo un nuevo momento en el cual estamos reunidos para poder analizar un trozo de la Biblia, para poder conversar. Yo creo que esto es uno de los anhelos que siempre ha tenido la Iglesia, conversar acerca de la doctrina, de las cosas que se están viviendo, las cosas, los tiempos que estamos viviendo, cómo usted en casa ha tomado también a lo largo de todo este año los mensajes que hemos entregado a través de esta plataforma, a través del canal de televisión. Es importante que se sigan así los comentarios para que podamos también nosotros ir creciendo, como yo sé que ustedes lo quieren hacer también en el lugar donde se encuentren. Bueno, desde la región metropolitana nuestro pastor nos acompaña nuevamente a través de esta plataforma. Le damos la bienvenida y que pueda también saludar a todos los que nos escuchan. Pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Bueno, un gusto naturalmente de poder estar aquí en pantalla, poder conversar con ustedes y entregarles una parte del mensaje que nosotros creemos que es la verdad, con la intención, ¿no es cierto?, de moverlos a ustedes para que nos comuniquemos. ¿Por qué no comunicarnos y darnos a entender lo que cada cual sabe o ha descubierto de Dios? Porque lo importante es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Así que siempre es un placer estar acá, que Dios en su misericordia bendiga a todos los que con buena voluntad se disponen a escuchar la palabra de Dios. Encantado de estar aquí esta noche. Gracias, pastor. Así también vamos a también dar las indicaciones acerca de nuestro correo electrónico, nuestra página web, como siempre lo hacemos, www.idnp.cl, ahí está nuestra dirección, y también iglesiasiglo21@gmail.com, ahí nos puede escribir si quiere alguna consulta, alguna visita ministerial, ya sea algún programa que le interese a usted, no duden que podamos realizarlo. Y si es de aprendizaje para nosotros, de algún tema que no sabemos, estaremos encantados de poder reflexionar y también aprender acerca de lo que la Escritura nos plantean. Bueno, antes de poder comenzar, vamos a ir a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad.
Bien, estimado televidente, hoy es un día, yo podría decir, para nosotros especial, porque en los comentarios que se hacen del programa recibimos uno que nos pareció importante, que se evalúa lo que nosotros hemos estado hablando. No es la primera vez que lo recibimos. Siempre en la doctrina que nosotros predicamos tiene que ver con toda la Biblia, no tan solamente con el Nuevo Testamento, como me dicen, y es el tema que quiero exponer hoy, sino que a través de toda la palabra de Dios, ¿no? Entonces, con gusto lo hacemos hoy día. Es un placer agradecer a la hermana, a la señora, que nos escribió el comentario, y bueno, exponer nuestros puntos de vista, porque la intención nuestra es esa, ¿no es cierto? Que la gente nos dé su opinión, ¿no es cierto? Y nos haga conocer sus principios para poder evaluar también lo que nosotros tenemos, de manera que si de pronto descubrimos que estamos errando de la verdad, obviamente, como un buen hijo de Dios, debemos retractarnos de nuestros caminos y hacer lo que la palabra de Dios dice, y bendita sean las personas que nos ayudan a ver, ¿no es cierto?, la claridad. Bueno, el tema principal de nuestra iglesia ha sido siempre, digamos, los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras como el fundamento de fondo para nuestra vivencia de la fe. Por eso quiero empezar comentando cómo vemos nosotros esto. Israel, el pueblo que por misericordia de Dios recibió la revelación de la Sagrada Escritura, la ha tenido en sus manos por siglos. Menciona que los principios que constituyen la doctrina política, social y religiosa de la Sagrada Escritura comprenden más de 600 leyes que fueron dictadas a Moisés y que deberían regir la vida del pueblo del cual nosotros hoy formamos parte a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente, en todas las cosas de Dios siempre hay opiniones divergentes. Hay personas que a lo mejor creen más en sí mismos y no creen tanto en Dios, cuando suponen que su forma de interpretar la palabra de Dios es la única valedera hoy. Yo creo que siempre debe haber una disposición nuestra para escuchar lo que pueden comprender los demás lectores de la Biblia, ¿no? La palabra de Dios pasó a la sociedad entera tras el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por la misericordia que tuvo Dios de la humanidad, y a pesar de sus muchos seguidores, el camino se ha diversificado de acuerdo a las interpretaciones, de acuerdo a las creencias o los intereses de sus principales administradores. Desde los primeros siglos del cristianismo, desde la fusión de los sacerdotes católicos con el gobierno romano de turno. Lo que a nosotros nos compete hoy tiene que ver particularmente con la ley del culto de adoración, porque eso es lo que hace nuestra diferencia con las demás iglesias. Una parte de la ley divina que no sé si las personas que predican que la ley quedó enclavada en la cruz la conocen siquiera como era durante el periodo del primer pacto, pues lo que hemos encontrado a lo largo de nuestra vida es que católicos y protestantes afirman que la ley quedó clavada en la cruz y no hay más. Sin embargo, si la ley hubiese quedado clavada en la cruz, a simple vista deberíamos entender que no hay pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley, de acuerdo a la misma palabra de la Escritura. Entonces, cuando podemos ver que aquí hay dos posiciones opuestas, ¿no es cierto?, en la comprensión de la Biblia, huelga hacerse dos preguntas. ¿En qué consiste la salvación que nos brinda la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Esa es una. Y la segunda es, ¿qué fue lo que quedó clavado en la cruz tras la muerte de nuestro Señor? Para responder a la primera pregunta, será necesario acudir a los escritos del apóstol Pablo, quien ya habló al respecto una vez en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, del verso 8 al 15, donde reitera algunos conceptos del nuevo pacto para la iglesia gentil, diciendo: por fe, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Este es un principio, digamos,
elemental en la doctrina evangélica. Entonces nosotros tenemos que analizarlo desde la perspectiva que la tenemos en la Sagrada Escritura, ¿no? Porque por gracia sois salvos por la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aquí tenemos entender, ¿no es cierto?, esta situación, que si bien es cierto, no hemos hecho ningún mérito para ser salvos por la fe, ¿no es cierto? Tampoco hay obras que haya hecho los hombres para que nadie, dice la palabra de Dios, se arrogue la libertad de dar o de menguar la salvación. Porque dice, porque somos hechura suya, dice el versículo 10 del capítulo que estoy leyendo del libro de Efesios, ¿no es cierto? Porque somos hechura suya en Cristo Jesús. Y aquí tiene un paréntesis que es importante entenderlo, porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, el Evangelio, que supuestamente terminó con todas las obras, dice que somos hechura de Dios, dice, criado en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, hay cosas que debemos hacer. Y esas son las cosas que son importantes que las analicemos en la Sagrada Escritura. No conforme a lo que, no de acuerdo a lo que nosotros hayamos bueno. ¿Dice? Porque dice que las buenas obras que están determinadas para la iglesia, dice, Dios preparó para que anduviésemos en ella. Entonces, no puede una persona determinar qué hacer según su propia voluntad, teniendo acá un principio establecido o explicado por el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles. O sea, él fue levantado por Dios exclusivamente para que cuando empezó esta temporada que nos traía el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pudiésemos entender lo que verdaderamente se quería de nosotros. Y luego el verso 11 dice, por tanto acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión por lo que se llama circuncisión. De manera que si no existiera la circuncisión, no podríamos estar dentro del pueblo de Dios. Entonces, aquí hay una primera pauta que debemos ver. ¿Existe la circuncisión? Cuando la palabra habla de esto, ¿cierto? La circuncisión era el carnet, era como el pasaporte del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y ahora, indudablemente que existe la circuncisión. O sea, nos está haciendo ver una sombra de que las cosas verdaderamente no desaparecieron, sino que han sido cambiadas, ¿no es cierto? Lo que desapareció fue el sistema, pero no la ley de Dios. Porque ahora dice la palabra de Dios que somos circuncidados con una circuncisión no hecha con manos en la carne, sino con la circuncisión que hace el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros en el sentido de cambiar nuestra vida, ¿no? Dice que en otro tiempo estáis sin Cristo, ¿lo entendemos? Alejados de la República de Israel. Eso es lo que las personas no entienden, lo que tiene que ver la República de Israel, aunque está fuera de Dios en este minuto, no está fuera del pacto que hizo Dios con Abraham, ¿cierto? Y Dios cumple su pacto, indudablemente. Entonces dicen, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Más ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí naturalmente habla, ¿no es cierto?, de la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Tal como dice el libro de Gálatas, dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios el Padre envía a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para redimir a los que estábamos debajo de la ley. ¿Qué significa este término? También es importante tenerlo presente, ¿cierto? Entonces, antes de continuar leyendo la carta de Pablo a los Efesios, debemos aclarar el concepto, por gracia sois salvos por la fe. Porque parece que ese término, ¿no es cierto?, nos liga a nosotros de todos los pecados que cometamos cada día, en cualquier momento, así lo predica el mundo evangélico, ¿no es cierto?, del Dios de misericordia, del Dios de amor, del Dios que perdona, del Dios que da oportunidad. Entonces, yo quiero poner un ejemplo. Si usted cruza
o usted va a cruzar una calle, seguro de sí mismo, sin mayor cuidado, y se le viene encima un camión de gran tonelaje. Indudablemente que está frente a la muerte segura, pero de pronto aparece alguien que le ve y le salva de alguna manera sacándolo de allí. Eso no significa que usted se haya convertido en un ser inmortal, porque fue salvado una vez de la muerte, porque la muerte era segura en ese momento, pero eso no significa nada más que una vez fue salvado de la muerte. Ahora bien, en nuestra vida espiritual, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, aclara la función de la gracia. Cuando dice, por fe y por gracia soy salvo, esto no de vosotros, pues es don de Dios, atento a haber pasado por alto nuestros pecados pasados. Es muy clara la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3, ¿no es cierto? Pues cuando no conocíamos a Dios y tal vez ni siquiera nos importaba conocerlo, íbamos seguros a la condenación que lleva al camino del pecado. Pero Él se cruza en nuestra vida, le aceptamos, creemos en Él, nos arrepentimos, nos bautizamos y somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, el cual Dios el Padre ha propuesto en propiciación por la fe de su sangre, para manifestación de su justicia, atento, y aquí estamos en el tema, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, esto no quiere decir otra cosa que yo creo en Dios, fui llamado, obedecí a su palabra, me arrepentí, me bauticé, y ahora Dios perdonó todos mis pecados, pero le esclava la palabra de Dios, los pecados pasados. O sea, si hoy día estoy transgrediendo la voluntad de Dios con el conocimiento, indudablemente que es un pecado que Dios no me va a perdonar, ¿no? La palabra de Dios a través del apóstol Pablo deja claro que todos los que nos hemos convertido del mundo gentil y que hayamos aceptado a Dios luego cumplir los requisitos y ser bautizados, quedamos absolutamente libres, eximidos del castigo al cual nos llevaban nuestros pecados pasados. ¿No dice eso la Biblia? Hay que tener claro esto, ¿no? Porque el mundo gentil, o sea, el mundo cristiano ahora predica otra cosa, de la misericordia, del amor de Dios, de que ya fuimos perdonados y con eso basta y sobra para toda la vida. Pero no es así, la palabra de Dios es clara, fuimos libertos de la condenación a que nos llevaban nuestros pecados pasados. Ahora, seguimos con la lectura de la carta de los Efesios en los versículos, en el capítulo 2, versos 14 y 15. Para responder a la segunda pregunta, ¿qué fue lo que quedó clavado en la cruz? El texto señala lo siguiente. Dios, porque Cristo es nuestra paz, que de ambos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Aquí estamos hablando de cuál es el otro oponente, porque acá está el mundo gentil y dice, de ambos hizo uno solo, dice, derribando la pared intermedia de separación. Ese es un punto que hay que entender, ¿no es cierto? Sobre todo para que se aclare en nuestra mente respecto a la perspectiva de la existencia de Israel ahora, a pesar de su condición que tiene. Pero el libro de Romanos, la carta de Romanos, es bien clara, eso, ¿no es cierto? Que ellos están ahí bajo la sombra del pecado, ¿no es cierto? Para que nosotros tengamos la oportunidad de redimirnos. Y eso nos permite, o sea, nos obliga a nosotros a ser severos con nuestra propia vida y no inmiscuirnos en el pacto que Dios tiene con Israel. Bueno, vamos a leer de nuevo. Dice, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a rito. Entonces aquí está claro, coincidimos absolutamente con que hay algo que quedó clavado en la cruz. No lo podemos negar, porque la Biblia dice que quedó una ley. ¿Cuál ley? La ley de los mandamientos en orden a rito. ¿Y eso lo hizo para qué? Para edificar, dice, en sí mismo los dos, Israel, en uno y nosotros, en un nuevo hombre haciendo la paz. Es decir, que nosotros no convirtamos al pueblo de Israel con su ley y con su principio como enemigo de nosotros, como enemigo de la cruz de Cristo. No nos equivoquemos en eso. Dice, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Las cosas que nos hacían diferentes son las enemistades. Porque lo primero era la circuncisión.
voló la circuncisión, ahora la circuncisión es el bautismo. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, se van dando las cosas. La declaración, Él es nuestra paz, tiene la gran connotación de traer a nuestras conciencias la responsabilidad de no olvidar que gracias al gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora somos parte también del pueblo de la promesa, cuando sea restaurado. Para poder entender eso tenemos que ver solamente el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, del 1 al 10, donde habla, ¿no es cierto?, del rescate del pueblo de Israel, dice, y que después aparece una gran multitud de todas las lenguas de la tierra que venían, ¿no es cierto?, con el mismo propósito de Israel, a adorar a Dios. Y aquí donde se cumple la palabra de ambos pueblos va a ser hecho uno. Pues, habiendo muerto el Hijo de Dios y los que hayan entrado en sus caminos, la pared que nos separaba con su pueblo tiene un nombre, la ley de los mandamientos de Ron de Rito, y ya no tiene para nosotros ninguna validez, tal como lo explica el apóstol Pablo. Estamos de acuerdo que hay algo que quedó clavado en la cruz, pero eso es lo que nosotros planteamos, que el mundo, partiendo del mundo católico, o sea, bajo el cristianismo en general, hace una sola cosa de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, y la ley de los mandamientos de no ordenar rito. Y eso es lo que tenemos que tener claro, y eso es lo que nos lleva a nosotros a predicar, y a invitarles a que, digamos, nos digan dónde estamos equivocados, ¿no es cierto? Porque esto que estamos leyendo, lo estoy leyendo aquí, hemos puesto pocas palabras, estamos solamente en los versos de la Biblia, ¿no? Pablo, en la carta a los Hebreos, en el primer capítulo, cuando aclara todo este asunto, dice, el primer versículo, dice, tenían pero el primer pacto. ¿Cuál es el primer pacto? El pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. De eso estamos hablando. Tenían pero también el primer pacto, dice, reglamento de culto y santuario mundano. O sea, era una forma de adoración dual. Porque el tabernáculo, explica Pablo, fue hecho el primero en que estaban las lámparas, la mesa, los panes de la proposición, lo que se llamaba el santuario. O sea, había una parte que se llamaba santuario, ¿no es cierto? Y el santuario tenía sus propias leyes por las cuales se regían. No eran, ¿no es cierto?, el reglamento de culto. El reglamento de culto está en Levíticos capítulo 23, ¿no es cierto? Pero hay otras leyes. Dice, el lugar santo y el lugar santísimo eran el santuario. Estas cosas se ordenaban, dice el verso 6 del capítulo 9 del libro de Romanos, dice, en el primer tabernáculo siempre entraba el sacerdote para hacer los oficios del culto, más en el segundo, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí no está nada hablando, bueno, pequen nomás y Dios perdona. No, los pecados de ignorancia, siempre Dios está dispuesto a perdonarlos, ¿no? Dando a entender en esto el Espíritu Santo que uno estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto el primer tabernáculo que estuviese en pie. El tabernáculo tenía una función que cumplir, ¿cierto? Ahí estaban las cosas santas, ahí estaba el centro de adoración. El reglamento de culto está claramente definido en el capítulo 23 del libro de Levítico, identificado con las citaciones anuales a tiempos especiales de culto hechas por Dios. Eso es una cosa. Pablo en el Nuevo Testamento, inspirado por Dios, aclara que la vigencia de estas ordenanzas se sostiene en el tiempo, en el hecho que cada una de ellas es una representación o una sombra de un bien venidero. No sé si se entiende eso, pero estoy tratando de explicarlo claro, porque eso es lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Estoy citando Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, hemos hablado de esto otras veces, sobre la iglesia que se había levantado en la ciudad de Colosa, una ciudad impía, gentil, y que le parecía una cosa rara, ¿no es cierto?, la existencia de una iglesia que guardara, así, entre paréntesis, las leyes judías, porque el mundo acostumbra así a citar los mandamientos que recibió el pueblo de Israel, pero la gente tiene que comprender de una vez por todas. Moisés no inventó leyes. Cuando uno lee los primeros 5 libros de la Biblia se da cuenta que Dios, el Padre, dictó lo que Moisés escribió y eso se constituyó, ¿no es cierto? Se constituyó, digamos, el argumento central de la existencia de la nación teocrática de Israel, ¿cierto?
El santuario mundano no era otra cosa que la complementación del reglamento de culto y su contenido, y aquí podemos darnos cuenta que son dos cosas, ¿no es cierto?, que tuvieron un tiempo de duración. El reglamento de culto y su contenido lo podemos leer en los capítulos 28 y 29 del libro de Números. Veamos un ejemplo. El reglamento de culto ordenado. Estoy hablando del libro de Levítico en este momento. Habla a los hijos de Israel y dile: las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, estas serán mis solemnidades. Aquí es claro, no habla Moisés, habla Dios. Dice, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, o sea, se declaran santas invitaciones, ¿no es cierto? O santas reuniones. Aquí estas serán mis solemnidades. Y nombra una, no vamos a extenderlo en las 8 solemnidades principales, sino en una sola vez. Y dice, 6 días se trabajará, y el 7º día, sábado de reposo será. Citación santa. Ninguna obra haréis sábado de Jehová en todas vuestras habitaciones. Levítico capítulo 23, verso 1 al 4. Luego, el libro de Números, en el capítulo 28, versos 9 y 10, señala lo siguiente. Pero el día sábado ofreceréis 2 corderos de un año, sin defecto, 2 décimas de flor de harina, amasada con aceite por presente, con sus libaciones, es el holocausto del sábado, en cada sábado, además de los holocaustos continuos y su libación. O sea, eso era día sábado, eso era adorar el día sábado. No trabajar el día sábado e ir al templo era la mitad de la ley. Pero además de eso, el sacerdote, por toda la gente, porque esto no era cosa que hiciera cada individuo o que cada persona debiera llegar en esta ocasión con un animalito delante de Dios. No, eso tenía que tenerlo el templo. Y lo ofrecía por todo el pueblo, porque los días santos son la presentación del pueblo delante de Dios. Y el pueblo son todas las personas, ¿no? No está de más decir que ambas ordenanzas constituían el culto de adoración en el primer pacto. Entonces el apóstol Pablo sigue aclarando qué pasaría con esto. Versículo 9 de Hebreos, capítulo 9. Esto era figura de aquel tiempo presente. Esto era figura. ¿Qué es una figura? Una representación de algo. Está claro. En el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfectos cuanto a la conciencia al que servía con ellos. No está hablando ni del sábado, ni de la Pascua, ni de las cabañas, ni de las trompetas, ni de nada de eso. Está hablando, ¿no es cierto?, de los sacrificios de animales, de los lavamientos, de tantas cosas que están escritas en las leyes que respetan en este capítulo 28 y 29 del libro de Números. Consistiendo, decía, aquí aclara Pablo, en versos 10 del capítulo 9 de Romanos, de Hebreos, dice, consistiendo solo en vianda y en bebida y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne. Y aquí es lo que la gente tiene que tener. Esto tenía un término impuesto hasta el tiempo de la corrección. Está claro, está claro. ¿Qué cosa era? ¿El sábado? Habla aquí del sábado, habla de las cabañas, no habla nada de eso. Aquí habla de las cosas que se presentaban delante de Dios a través del sacerdocio, ¿no es cierto?, acompañando a cada una del reglamento, de las citaciones del reglamento de culto. Dice, estaban impuestas hasta el tiempo de la corrección, mas estando presente Cristo, pontífice por los bienes que habían de venir, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es a saber, no esta creación. El valor que tenía en el templo, ahí iba a terminar. Los sacerdotes iban a terminar, ¿no es cierto? Pero ahora venía la transformación. En el capítulo de la carta a los romanos deja claro que la inoperancia de algunas leyes del primer pacto se debió más que nada a la maldad de la sociedad hasta el punto de la corrupción moral de los mismos sacerdotes en quienes Dios había elegido para guardar la santidad de la nación. Ustedes saben que el libro de Levítico es el tratado fundamental de la santidad en el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, conociendo qué era el santuario mundano y que se regía por la ley de los mandamientos en orden a ritos, ahora debemos encontrar en la Biblia qué eran los ritos. Y el ejemplo lo encontramos claramente establecido en el capítulo 12 del libro del Éxodo, en los versículos 25 al 27.
¿De qué se trata el capítulo 12 del libro del Éxodo? Todos lo sabemos. Aquí está la ley de la Pascua, establecida, ¿no es cierto?, en Egipto como mandamiento de carácter perpetuo para la nación de Israel. Dice, entonces, no tenemos que olvidarnos nosotros que toda la gente que salió de Egipto solamente llegaron allá, entonces Josué y Caleb, y todos los demás quedaron tendidos en el desierto. Por lo cual se supone, ¿no es cierto?, que las nuevas generaciones había que enseñarles lo que era la ley de Dios y había que enseñarles el reglamento culto. Entonces, será cuando ellos están haciendo aquí una celebración del culto, dice, y será que cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene que hablado que guardaréis este rito, cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua. Aquí Dios le está advirtiendo que tal vez en el futuro muchos jóvenes hebreos que no vivieron la experiencia del desierto les iba a llamar la atención que en todas las casas, en una fecha determinada, se estuvieran matando corderos y haciendo una comida de eso. ¿Qué rito era esto? Esto era lo que preguntaban. Por cierto, ellos no contaron, esta es la solemnidad de la Pascua. No, porque no es la solemnidad de la Pascua el rito. El rito era el cordero que se sacrificaba. Entonces, yo creo que aquí queda claro, ¿no es cierto?, lo que estaba quedando clavado en la cruz, primero que todo, porque la única manera ya de cambiar la conciencia de la humanidad, ¿no es cierto?, el sacrificio de los animales no tenía ningún poder para eso. No tenían, basta leer los últimos apóstoles, los últimos profetas del Antiguo Testamento para darse cuenta de la corrupción de los sacerdotes, la corrupción de la sociedad. Entonces, cuando los hijos le preguntaron a los hebreos que habían conocido la ley, ¿qué rito es este? Ellos no contestaron nunca, esta es la solemnidad de la Pascua. Porque si esto era así, señalarían que esta solemnidad de la Pascua en la Iglesia de Dios observada hoy sería un rito y por lo tanto no habría que observarla. A propósito de esto, muchos evangélicos dicen, por ejemplo, que el sábado es un rito y por lo tanto quedó clavado en la cruz. Y no se han dado cuenta que cuando hacemos esta afirmación tan fácil de hacerla, contradicen a nuestro propio Señor Jesucristo. Pues contra esta afirmación, el Señor enseñó, no pensáis que yo he venido a abrogar la ley de los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. No sé de cuándo en español la palabra abrogar puede ser sinónimo de cumplir. Esas son las cosas que nosotros tenemos que aclarar, ¿no es cierto? Y le dice más todavía, porque hasta que no perezca el cielo, ni la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Cómo todas las cosas sean hechas? Porque la ley está ahí para alumbrarnos lo que viene al futuro. Entonces, en la medida que eso no sea hecho, la ley sigue en pie. Y dice la palabra, pasará el cielo y la tierra. Más dice, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley. La persona que nos escribía, por supuesto, critica que nosotros estamos siempre hablando del Antiguo Testamento y no hablamos del Nuevo Testamento que nos presenta a Jesús. Si todo el mundo está hablando de Jesús, ¿pero qué decimos de Jesús? Que Jesús es bueno, que Jesús perdona, que Jesús murió en la cruz, que Jesús es, en fin, Jesús es lo que es, lo tiene muy claro. Pero nadie me enseña qué hacía Jesús, que cuando era un niño de 12 años, hablaba en el templo y enseñaba la ley de Dios, la que ellos dicen que iba a perecer, pero él dijo que no iba a perecer, y eso no se entiende. Yo reconozco que es humano que tengamos nosotros falencia en nuestro razonamiento, indudablemente no hay nadie, porque si fuera todas las iglesias, hubiera una iglesia tan perfecta, ya nuestro Señor Jesucristo habría estado acá. Entonces, eso es importante que lo reconozcamos y que seamos humildes. Nos gustó la carta porque nos hace ordenar, ¿no es cierto?, lo que hemos pensado y darnos cuenta de esto. Indudablemente que a las iglesias que nos guardan la ley de Dios les debe molestar y lo entendemos y no lo criticamos, ¿no es cierto? Pero es importante que ellos critiquen esto, que estos critiquen estas afirmaciones que nosotros hacemos, ¿no? Porque es fácil
Es fácil criticar a las demás personas de pronto, pero aquí tenemos un centro de razón, y el centro de razón es la Biblia. Y en esto voy a leer un par de citas que son importantes considerarlas. Yo hablo en una parte del estudio que ella criticó, ¿no es cierto? Que tanto gente protestante, que tanta gente predicando, y que como el mundo se está viniendo a pedir, pero eso no nos debe preocuparnos, dice ella, no debe preocuparnos, está todo bajo el control de Dios. Pero después, en otra parte de su misma carta, dice que nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, no entiendo, ahí sí que hay una contradicción. Entonces, yo creo que es fácil equivocarse en este camino respecto a las cosas que dice la Sagrada Escritura y respecto a lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la obediencia de Dios y cómo la mide la palabra de Dios, es un punto importante, ¿no es cierto? Cuando leemos, por ejemplo, el Levítico, o sea, el pasaje de oro de nosotros, el Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entre por las puertas de la ciudad. Cuando Juan nos habla, por ejemplo, de cuando las personas, el mundo evangélico particularmente, nos habla del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios, que si no guardamos la ley de Dios no vamos a recibir el Espíritu Santo. Entonces, yo digo, ¿quién está planteando un evangelio contradictorio? Nuestra iglesia no. El libro de Juan es claro respecto a si me amáis y guardad mis mandamientos, y yo enviaré a vosotros el Espíritu Santo, el Consolador, el cual estará con vosotros y os guiará y os enseñará todas las cosas. ¿No es cierto? Pero hay una nota que pone de nuestro propio Señor Jesucristo, la persona que me escribía, o la persona que le escribía a la página, decía, bueno, ustedes no hablan de Jesús, ustedes tienen que aprender a vivir a Jesús. ¿Qué significa vivir a Jesús? Es un punto importante. Yo sé que es una doctrina del catolicismo, y no tengo por qué hallarla mala, ¿no es cierto? Pero es esta cosa completa. Es la cosa completa, ¿no es cierto? Es primero que todo saber quién era Jesús y qué hacía Jesús. Jesús iba al templo los días sábados, la iglesia primitiva, aparecen todas las fiestas solemnes en el Nuevo Testamento, aparece nuestro Señor Jesucristo celebrando la fiesta de las cabañas, aparece Pablo, bueno, la Pascua, ¿para qué la vamos a hablar, no es cierto? Y la Pascua no existe ahora en el mundo evangélico, ellos celebran la Semana Santa. ¿Y en qué parte de la Biblia está la Semana Santa? Por favor, celebran la Navidad. ¿En qué parte de la Biblia está la Navidad? ¿Por qué la enseñan como mandamiento de Dios? ¿Y quién la enseña? La enseña la Iglesia Católica y la heredaron todo. Entonces, esas cosas, nosotros como Iglesia no las hallamos correctas, ¿no es cierto? Entonces queremos que ustedes nos enseñen la corrección, pero esta es la posición de la Iglesia, ¿no es cierto? Y está aquí, y nosotros, a los que lo deseen, se las podemos mandar en un documento, va a aparecer también en la página web. Es importante que compartamos nuestro conocimiento, que digan ustedes dónde estamos equivocados aquí, y Dios les va a agradecer, y Dios los va a bendecir, y nosotros los vamos a agradecer. Entonces, no queremos que se corte esta comunicación, no queremos que ustedes dejen de dar sus opiniones, como la misma señora que nos escribe, con respeto, con claridad. Indudablemente que no hay ningún problema, tenemos que seguir conversando. Nos estimamos todos hijos de Dios, tenemos que seguir conversando. Nos estimamos todos cristianos, tenemos que seguir conversando. Pero hay un patrón, hay un común denominador, y ese común denominador es la Sagrada Palabra de Dios. La señora criticaba que yo hablaba de la Biblia, y que la Biblia era después del Nuevo Testamento. Esas cosas son humanas, no tienen mayor importancia, ¿no es cierto? Seguramente ahí está escrita la historia de la humanidad, que de aquí para adelante se llamó Biblia y de aquí para atrás no se llamaba Biblia, pero estamos hablando de el mismo contenido de la palabra de Dios. Porque la pregunta para mí es, murió nuestro Señor Jesucristo, se terminó todo. ¿Y de qué hablaban los apóstoles? ¿Qué enseñaban? ¿No es cierto? En 3 años y medio usted no aprende todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, hay muchas cosas que hay que pensar, y mi invitación
Y mi invitación es persistir en esto, persistir en conocer la necesidad de conocer su opinión, sobre todo cuando nos esté mostrando qué cosas las estamos haciendo mal para poder corregir nuestra vida, porque eso es, tiene que levantarse una iglesia que predique y haga la verdad. Que Dios te bendiga.
Bueno, sin duda, una importante meditación acerca de una respuesta, de una citación, perdón, que llegó en los comentarios del programa. Como siempre, nosotros que presentamos y somos miembros de la iglesia, es importante también que podamos razonar estas cosas que son importantes para nosotros. Más allá de lo que nosotros creamos, es lo que Dios ha planteado a través de su voluntad, a través de la santa palabra de Dios, desde el Génesis, desde el principio de la humanidad hasta el fin de los tiempos. Usted siempre razone que hay un plan. Y ese plan está determinado dentro de toda la humanidad y que nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, vino a cumplir parte de él. Ha sido una importante meditación la que hemos escuchado hoy en día. También así espero en Dios que sigan habiendo comentarios, que nos escriban, que puedan haber respuesta a través de esto para que podamos enriquecer. Hoy en día el mundo está cada vez cayendo en su propia concupiscencia. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, a hablar de la Biblia, a hablar de estas cosas para que Dios en su misericordia también pueda seguir también ayudándonos a los que queremos servirle con honestidad. Así que vamos a terminar esta meditación de estos momentos. Vamos a pedirle a nuestro pastor que se pueda despedir de todos aquellos que nos escucharon. Pastor, por favor. Bien, debo dar gracias a Dios por esta oportunidad, que la deseamos verdaderamente. Espero que nadie se sienta ofendido, porque no es nuestra voluntad. Lo que queremos es entrar, ¿no es cierto?, en un diálogo franco y siempre todo sujeto a un principio elemental que se llama la Biblia. El Señor te va a bendiga. Amén. www.idnp.cl, ahí está todo nuestro estudio, la doctrina. Lo que usted pueda preguntarse, ahí lo tenemos, y si hay algo que no tenemos ahí, por favor escríbanos a iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí también nos puede escribir absolutamente todo lo que ustedes quieran, a lo mejor algún estudio, alguna visita, lo que ustedes estimen, por favor, háganlo para que también, como lo decíamos anteriormente, esto siga creciendo. Que el Dios de paz les bendiga, tengan una hermosa semana y nos volvemos a encontrar en un momento más del tiempo en su programa A la Luz de la Verdad. Que estén todos muy bien. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.